¿Ya se acuerdan lo que les dije de cuando el color de la presentación fuera rojo? ¿Quién se acuerda lo que dije? De, de que cuando estuviera pintado de rojo el- la presentación. ¿Alguien se acuerda? No, no va a ser, por eso no está roja, está rosada. Va a haber, va a haber algunas cosas medio intensas, pero no tanto como otras veces, ¿sí? Pero la verdad es que le estaba contando a la Dani hace un ratito que el tema que vamos a hablar hoy, a mí se me hacía un tema que había que conversar eventualmente, y era importante, sobre todo en gente que está, ¿cierto?, en el camino ya de la Kabbalah, ¿cierto? Y justo esta semana se dio. Estaba mirando, leyendo la porción, y dije, ahora es el momento. Así que, una maravilla. Entonces les voy a invitar, ¿cierto?, a que hagamos lo que hacemos todas las semanas. Vamos a tomarnos unos instantes de silencio, ¿cierto? Vamos a tratar de ponernos en una disposición especial para el estudio. Algunos ya les di este consejo, se los voy a compartir ahora a todos los demás que están aquí. Cuando cierre sus ojos, mientras respire, lleve sus globos oculares, su mirada hacia arriba, como si mirara su propio cerebro. Eso estimula un estado cerebral de más claridad, para que podamos estar así, abiertos, amplios, receptivos y claros para lo que sea que nos vamos a encontrar hoy en el Zohar de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a respirar profundo, inspirar profundo y guardamos silencio unos segundos. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Ratson. Amén. Muy bien, entonces, esta semana tenemos la porción Re-E. La porción Re-E, que significa mira. Viene del verbo lirot, que significa mirar. Entonces, esta porción tiene muchas cosas, espero que la hayan leído, ¿sí? Estamos tratando de organizar de alguna manera como una forma de cadena, algo así, para poder enviarles la porción a los que se inscriban. Vamos a ver cómo para que no se les olvide y la lean el domingo y estén preparados para el sábado. Me consta que un par lo hacen, ya me lo han contado, que ya tienen los antecedentes y todo lo demás, y felicito a la gente que lo está haciendo todas las semanas. A los que no, no lo felicito, pero espero que lo empiecen a hacer. Ya, entonces, en esta porción se habla de muchos temas. Vamos a hablar primero de dos temas generales que menciona la porción, que menciona muchos, y luego vamos a ir a extender el Zohar. El primero de estos temas generales es que la porción comienza hablando de mira. Dice, mira, ¿cierto? Que pongo delante de ti, ¿cierto? Aflimnegen dice, pongo delante de tu cara, braja uklala, bendición y maldición, ¿cierto? Vida y muerte. Elige la vida para que vivas. Así dice, así comienza la porción. Un segundo, así comienza. Ve que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. ¿Sí? Luego empieza a explicarle que ahí está hablando de que la Torah es la vida y de que no tener la Torah es la muerte. Y obviamente no se refiere a una muerte literal o a una vida literal. Entonces la primera pregunta del día, para que puedan aportar antes de que vamos a lo del Zohar, es ¿a qué creen que se puede referir con esta bendición, maldición, vida, muerte que, que se pone delante del pueblo, para que elijan? ¿Qué piensan ustedes? Sería bueno ahí que den su aportecito.
Los que estén viendo grabado pueden dejar el post o mandarlo por email, pero en el post después pueden dejar su comentario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa esto de la vida y la muerte? La bendición y la maldición. El Leonel pone abundancia o escasez. ¿Ya? Podrían, eso vendría a ser más todo consecuencia. Consecuencia de escoger la vida es la abundancia, consecuencia de escoger la muerte o la maldición, escasez. Sí, eso es un resultado de ello. Muy de acuerdo. Pero ¿qué será? ¿Qué será en sí la bendición y la maldición? ¿Qué será en sí la vida y la muerte? Porque más encima después les dice, es como si nos dieran un concurso, pero nos dijeran el ganador. Elige entre el 1 y el 2, pero yo te recomiendo el 2. Digo que dice, escoge la vida, te pongo delante tuyo la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Simón dice el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya, es una buena forma de entenderlo, sí. Ambos existen, ambos árboles existen, y desde ambos árboles se puede lograr cosas. Sí, el texto dice que habla de las mitzvot. Bien, Dani, me gustó lo de la Dani, lo que mencionó. Ya, tomando lo que ya dijeron, si alguien tiene algo más que decir, aporte nomás ahí en el chat, ¿sí? Claro, lo importante es que aunque te dice, mira, pongo aquí la vida, pongo aquí la muerte, pongo aquí la bendición, pongo aquí la maldición, escoge la vida, siempre tienes derecho a escoger la muerte. Siempre tienes derecho a escoger pasarlo mal. Siempre tienes derecho a escoger tomarte el camino largo. Siempre tienes derecho a esperar que el sistema, que el reino de arriba, el gobierno de arriba, te empuje por la mala. Porque lo único que no está sometido a la supervisión divina es la vejira, ¿cierto? El libre albedrío, la capacidad de elegir. Eso es una cosa importante a entender aquí. Siempre lo que se nos ordena, entre comillas, en la Torá, porque digo entre comillas, voy a explicarlo, tiene que ver con que se nos está indicando qué es lo mejor para nosotros. Pero por eso yo siempre le quito la carga, al traducir le quito la carga que otros le han puesto al traducir de un mandato o una orden. Porque si fuese orden sería, estás obligado a hacerlo. Y no, nunca la Torah dice, estás obligado. No, no, no. Dice, pongo aquí delante tuyo esto, te aconsejo, te recomiendo, te aseguro que es lo mejor para ti, pero elige tú. Y de hecho, más adelante, vamos a ver en una de las últimas porciones de la Torah de este año, que hay un montón de profecías donde dice, esto es lo que va a ocurrir para los que escojan tal cosa, porque ya se sabía que la gente puede escoger lo más tonto, ¿sí? Y suena lo más tonto tomando este ejemplo, ¿cierto?, que ponía el maestro Ariel Grunwald, cuando decía, yo no sigo la Kabbalah porque la Kabbalah sea una cosa espiritual, o por ser bueno, o por ser lindo, sino por no ser estúpido, porque si a mí me dicen, mira, haz esto porque te conviene y hago lo otro, una tontería. ¿Sí? Mira, no acerques la mano al fuego porque te vas a quemar, y tú la acercas igual, ya te dieron el consejo. Entonces, eso es lo primero, el libre albedrío. Siempre podemos elegir, pero nos aconsejan elegir el bien. Y nos dicen para qué digas. Ahora, brajá o clalá, la forma en que están compuestas estas dos palabras en este texto, en que se nos dice, pongo delante de ti, brajá o clalá, bendición y maldición, funcionan en el sentido de brajá, ¿cierto? Yo les expliqué otra vez que bendición en hebreo, brajá, viene de la palabra levarej, que es bendecir, pero también viene de la palabra berej, que es arrodillar, o sea, rodilla, que viene del verbo liberej, que es arrodíllate. Y tiene que ver con que la bendición es el estado de que el universo, ¿cierto?, que tiene esta forma, ¿cierto?, de humano, esta forma del árbol de la vida, se arrodilla, el universo se acerca a nosotros. Cuando bendecimos, cuando estamos en el estado llamado brajá, o sea, en el estado de bendición, es un estado en que el universo está cerca a nosotros, ¿cierto? El universo se hace humilde, digamos, y baja a nuestro nivel, y podemos ser conscientes de él constantemente y experimentar la luz. Está la unión. La palabra klalá, que aparece como maldición, se entiende como un vacío,
una falta de luz. ¿Sí? O sea, está lleno, pero lleno de oscuridad, lleno de vacío, lleno de nada, lleno de, en verdad, lleno de ego, porque sabemos que no existe el vacío en el universo. Cuando hay una vasija, la luz lo llena. Y si esa vasija está bloqueada, lo único que lo puede llenar es el ego. Entonces, la bendición quiere decir la luz está llenando tu vida, y la maldición quiere decir el ego está llenando tu vida. Y eso trae como consecuencia Jai, vida, que es el estado de estar en conexión con el árbol de la vida, como decía Simón, o muerte, que es estar desconectado del árbol de la vida y por defecto estar experimentando el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que es la dualidad entre lo bueno y lo malo, cuyo aspecto más denso es llamado en el Zohar es llamado Ilaná de Hayé, el árbol de la vida, y Ilaná de Metu, perdón, el árbol de la muerte, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar un poquito más adelante en el Zohar hoy. Espero que quede más o menos la idea. Luego, sigue explicando otras mitzvot, otras cosas, hablando del futuro, qué sé yo, hasta que repite. Esto es muy importante porque en este libro se repite la Torá, pero no se repite todo. Se repite lo esencial, lo importante, lo trascendente. Permiso. ¿Y qué se repite? La explicación de qué animales deberíamos comer, tendríamos que comer, y qué animales no tendríamos que comer. Lo que se conoce como animales puros y animales impuros. Y habiendo dicho esto, sin necesidad de explicarlo más, vamos a ir a escanear el Zohar y ahí el resto de la charla vamos a hablar de ese tema, porque es el tema que quería conversar. Ahora, antes de ir al Zohar, les tengo que contar algo. Si alguien tiene el Zohar, o si alguien buscó en la página del Zohar.com, o en Unity Zohar, o en Daily Zohar, alguna página que tiene el Zohar ahí, se habrá dado cuenta que el Zohar no tiene la porción Re'e. Es una de las cuantas porciones que no está, ¿cierto? Que todavía no estamos preparados para percibirla y por lo tanto no se ha revelado a la humanidad. Por lo tanto, lo que hice yo fue, como hacemos siempre en estos casos, tomar uno de los temas que se estudia en la porción y buscar otra zona del Zohar donde se habla de ese tema. De hecho, este párrafo del Zohar que tomé yo, lo saqué de la porción Shmini, que es la otra porción anterior donde se mencionan los animales, por qué comerlos, por qué no comerlos, o sea, cuáles se comen, cuáles no, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escanear esta porción del Zohar, ¿cierto? Leerla en castellano y luego estudiarla para ver qué tiene el Zohar para nosotros en esta linda semana. Voy a poner la flechita, ¿cierto? ¿Dónde está esta cosa? Ahí sí. La flechita está aquí. Nos concentramos. Recordamos que escanear el Zohar es un proceso energético en el que conectamos con la fuente de todo, con los ladrillos de la creación que existen afuera y adentro nuestro para activarlos. Respiramos profundo. Y leemos todo junto, lentito. Amar Rivi Elazar. Zot Ahaya Asher Tohelu Mikol Habehema. Mikol Inun de Ajidan Min Setarda. She'arei Lehu Lemechal Behol Inon Delo Atiyan. Misitra da Asir Lehu Lemechal. Begin de Id Beir'an de Atian. Misitra da. Be'id de Atian. Misitra Ahara. Misa'ava. Besimna di León Dictiv. Kol Mafreset Parsa. Begambrina Kulehu Reshiman. Bekulehu Arisim Lehu Kra. Ubegin Kach Kolman
de Agil Meinon, de Atián, Misitra da, Miseva, Istaav Behu, Besaiv, Levnavshei, de Atia, Misitra de Jaya. Y leemos en castellano. Dijo Rabbi Elazar: estos son los animales que podrán comer entre las criaturas vivientes. Solo estamos autorizados a comer aquellos que pertenecen al aspecto de la pureza, pero no está permitido comer aquellos que no correspondan a dicho aspecto. Hay seres vivientes que provienen del aspecto de la pureza y otros del otro lado, del lado impuro. Esto se deriva del verso: comerás de los animales que tengan pezuña dividida en dos y sea rumiante. Hemos aprendido que todos ellos están marcados y la Torá los especifica. Así, aquella persona que come de aquellos que provienen del lado impuro, no solo profana su cuerpo, también profana su alma, la cual proviene del aspecto de la pureza. Unos segundos para que lo lean y lo mediten, lo reflexionen. Denme un segundo que el parlante está haciendo ruido porque se está quedando sin batería. Tómense unos momentos para releerlo ustedes, ahí en sus casitas, y sacar qué podemos entender, qué logramos entender de nosotros a partir de lo que está diciéndonos acá el Zohar. Cada cual verá su propia conclusión, ¿cierto? Bien, lo que cada cual haya concluido es personal. Si se fijan, nosotros constantemente, ¿cierto?, estamos hablando de que lo que la Torá dice no es solamente literal, sino que hay unas lecturas más profundas, que no hay que tomárselo como que sea algo concreto. ¿Por qué creen ustedes, ahora aquí vamos a explicar, ¿cierto?, que es tan importante, ¿sí?, y que la Torá lo menciona así, el tema de entender y de que nos hable de las criaturas vivientes a la hora de explicarnos el por qué motivo la Torá, ¿cierto?, que viene a ser, como ya hemos mencionado muchas veces, la Torá es un instructivo, ¿cierto?, de la vida para poder vivir mejor. ¿Por qué motivo creen ustedes que se le da tanto énfasis a la comida? ¿Sí? Al tema de qué comer y qué no comer. O sea, de hecho la Torá nos dice, más que destacarse, o sea, aquí dice cuáles podremos comer. Yo lo traduce así, pero si nosotros lo leemos directamente en el hebreo, dice, Sot haya asher tohelu mikol havema. Incluso se podría entender como una instrucción. Estos son los animales que comerás de entre los seres vivientes. Como diciéndote, la instrucción es que los comas. Ni siquiera como si fuera una opción, sino como una instrucción. ¿Ya? Pero se entiende que tiene que ver con eso, con cuáles son los que serían aptos para que los comamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que es tan importante? Aquí hay hartas cosas que vamos a explicar, algunas están explícitas en el texto del Zohar, y hay otras que no están tan explícitas, que tienen que ver con un estudio más profundo, que es lo que vamos a comentar hoy. ¿A alguien se le ocurre algo? Inger dice, al comer los alimentos liberamos chispas de luz. Ya, eh, algo así. Según yo, dice Leonel, todo tiene que ver con la sangre y tipo de sangre. No necesariamente, vamos a ver que no siquiera podemos comer sangre. O sea, la sangre no se puede comer.
Ariel Cohen está levantando la mano, cuéntanos. Hola a todos. Bueno, yo he leído por ahí bastante acerca de eso porque pues, yo he investigado con respecto a consumir el cerdo, Se escucha muy ¿verdad? mal, se te escucha muy mal, apenas se te escucha como con distorsión. ¿Se me escucha bien ahora? Un poco mejor, dale. Ok. Lo que pasa es que voy conduciendo. Bueno, el asunto de que con respecto a consumir el cerdo, yo siento de que te asemejas al animal. Entonces, el cerdo es un animal que es bastante salvaje y que es bastante sucio, igual que el camarón, ¿verdad? Que son animales que se consumen bastantes, pero que las personas no están conscientes de qué tipo de carne están consumiendo. Y también he leído por ahí de que tú ayudas al alma de ese animal a elevarlo. Ya, No sé dale. qué es cierto sea eso que he leído, pero sí lo leí Ya, me en parece. un estudio. Está bueno. Gracias, Ariel. Está muy bueno, está muy interesante lo que mencionó. Simón puso, los alimentos tienen nutrientes y además energías, emociones, y las ingerimos sin saber muy bien de cuáles son. Creo que también tiene que ver con la reencarnación de los animales. Ya, bacán, hay hartas luces aquí, buenísimo. Me encanta cuando comparte porque podemos ver varias cosas. Ya. Vamos entonces a estudiar. Si a alguien se le van ocurriendo las cosas, las va tirando ahí, ¿sí? Dice, cuando digo la sangre no es comer la sangre, sino la suciedad que viaja en su sangre como el colesterol y bacterias, ¿ya? Sí, o sea, vamos a volver a leerlo. Fíjese, dice, estos son los animales que podrán comer entre las criaturas vivientes. Lo primero que tenemos que aclarar, que esta mitzvah, porque fíjense que aquí hay dos mitzvot. En todo este texto, en toda la explicación, hay dos mitzvot. Dos. La mitzvah de estos comerás y la mitzvah de no comerás estos otros. ¿Sí? O sea, hay uno que se come y se nos dice cuáles son las características que tienen que comer. O sea, que tienen que tener, perdón, los que comemos y cuáles características tienen los que no comemos. La Torá distribuye los tipos de alimentos que comemos o no comemos en cuatro grupos. En cuatro grupos. A uno les llama Behemoth o Hayot, que son seres vivientes que se refiere a cuadrúpedos, podemos hablar de ciertos mamíferos, etc. Este luego habla de los animales que viven en el agua, así, no dice peces, sino dice animales que viven en el agua, que incluye peces, no peces, crustáceos, moluscos. Luego nos habla de los animales que vuelan, lo menciona así, como animales que vuelan. Y luego nos menciona de los seres que se arrastran y roen. Y ocupa otra palabra que no recuerdo ahora, pero que reptan. Que ahí se refiere a los insectos, las serpientes, los roedores, etc. Entonces, estos cuatro grupos. Y de estos cuatro grupos se nos dicen leyes generales, que quiero mencionarlas antes de que leamos el texto y vamos a lo concreto, ¿ya? Y al entender por qué es tan importante cuidar el comer, porque todas las leyes, esto no se me había olvidado antes, toda la ley, toda la explicación, toda la mitzvah de la Torah y todo lo que nos enseña la Kabbalah respecto a alimentación, solo tiene restricciones para el mundo animal. Del mundo vegetal se nos dice que podemos consumir todo. Todas las plantas, todas las frutas, todas las semillas, obviamente poniendo por encima lo más importante que es Pikuach Nefesh, cuidar la vida. Obviamente no vamos a comer plantas venenosas, estamos de acuerdo que no. Pero el resto, o sea, no hay fruta que diga, no, esa fruta no debe comerse. O esa planta, ¿no? Del mundo vegetal, lo que sea. No hay complicación. Fijarse que no tenga bichos nomás, vamos a ver. Si se va a comer una lechuga, fíjese que no tenga gusanos, por ejemplo. Es muy importante esto. Vamos a explicar. Entonces, de los animales cuadrúpedos, que son llamados Hayot o Behemoth, que Hayot suelen ser principalmente una alusión a los salvajes, y Behemoth una alusión a los domésticos. Aquí, esto está escrito aquí, esto lo puedes leer entero en Levítico 11 y también en la porción de esta semana. Tienen que cumplir siempre con tres condicionantes para que sean llamados animales puros, que verdad la traducción más correcta no sería puro, sino que sería apto. Un animal apto, ¿sí? O un animal adecuado, si quieren llamarle así. ¿Sí?
coherente o afín. Todas esas sinónimos vendría a ser lo mismo. Tiene que tener la pezuña partida en dos, o sea, abierta, como la vaca, como la cabra, como la oveja, como los ciervos, como los bisontes, como la jirafa, ¿sí? Todos esos animales vendrían a ser animales aptos, porque además rumian. Completóse tres condiciones: dos puntas de pezuña y la condición rumiante. Eso es respecto a animales de la tierra. De inmediato quedan afuera, y de hecho ahí lo menciona, todos los que se paran sobre sus garras y que son salvajes y que devoran a otros. Todos esos quedan afuera. Los perros, los gatos, los tigres, los leopardos, todos esos animales quedan afuera. Los osos, los lobos, ¿sí? Los monos, todos esos quedan fuera, porque no cumplen con estas dos condiciones. Que rumien y que tengan la patita partida en dos. Por ejemplo, el chanchito, ¿cierto? Tiene la patita partida en dos, pero no rumia. ¿Sí? O el caballo rumia, pero tiene la patita completa, no partida en dos. Igual que la cebra. ¿Sí? Respecto a los del agua tienen que cumplir también tres características. Tienen que ser peces, de inmediato quedan fuera los moluscos, los crustáceos, peces. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Tres cualidades de nuevo. De acuerdo a la explicación de Larí, estas tres cualidades representan los tres pilares del árbol de la vida. Si le falta una, significa que le falta un pilar y hay un desequilibrio energético. Las dos pezuñas y el rumiar son los tres del árbol de la vida. Pez, aleta y escama son los tres pilares del árbol de la vida. De los que vuelan, lo interesante es que de los que vuelan no nos dice una regla general, sino que la Torá nos menciona todos los que están prohibidos. Y básicamente lo únicos que no menciona como prohibidos, como negativos, son las aves de corral. ¿Sí? O sea, nos menciona las palomas, se pueden comer, los pollos, las gallinas, los pavos, y paramos de contar de aves. Las codornices, todos estos animales que no son además de carroña o cazadores, como el halcón, como el águila, el cóndor, etc. Y luego se nos dice que ninguno de los que se arrastran, ni que reptan, ni insectos, ni arañas, ni ninguno de ese tipo, ninguno se puede comer, excepto un tipo de langosta, de estas voladoras. Pero esas langostas, esto es importante saberlo, las que menciona la Torá, de acuerdo a la explicación de los sabios, esas langostas se extinguieron hace más o menos 1800 años. Entonces, hoy día no hay ninguna langosta que sea factible de comer. Hay una explicación que tiene que ver con lo que decía delante la Ariel. Hay otras más profundas. Vamos a volver a leer el texto entero y vamos a explicarlo. Entonces, Rabí Elazar dijo, estos son los animales que podrán comer entre las criaturas vivientes. Solo estamos autorizados, o solo somos aptos, digamos, para comer a los que pertenecen, y ahí son llamados, ¿cierto? Citra de Jaya, al aspecto de la pureza también llamado el lado de la vida. O sea, a los animales que tienen su raíz en el árbol de la vida. ¿Mm? Pero no está permitido comer aquellos que no correspondan a dicho aspecto. O sea que hay otros animales que, aunque sean creaciones divinas, su raíz espiritual, eso es lo importante entender, su raíz espiritual no está en el árbol de la vida, sino que va a decir, dice, hay seres vivientes que provienen del aspecto de la pureza, o sea, del árbol de la vida, y otros del otro lado, Citra Ajra, dice en arameo. Y Citra Ajra es muy interesante, porque el Citra Ajra, el Zohar lo menciona muchas veces, y lo refiere, ¿cierto? Lo menciona para referirse al lugar de donde también provienen las energías oscuras, los parásitos oscuros, los shedim, lo que llamamos demonios. O sea que la raíz de esos animales está en el lado oscuro. ¿Cómo llamo aquí? Del lado impuro. Dice ahí, Misitra Ajara. Espera, me perdí dónde está en el texto arameo. Quiero leerlo. Ahí dice, Misitra Ajara Miseavá, de la impureza. ¿Mm? Esto se deriva del verso, o sea, los que podemos comer, comerás de los animales que tengan pezuña dividida en dos y sea rumiante. O sea, tiene que cumplir con el árbol de la vida completo. Lo que se entiende que el otro árbol, que es el árbol de la muerte,
no está completo, sino que está incompleto. Y eso es lo que lo hace impuro. No es que sea malo o bueno, sino que la vida es el árbol completo, los tres pilares. Uno de los dos solo, sin el otro, es incompleto. ¿Ya? Y luego nos dice, hemos aprendido que todos ellos están marcados, o sea, tienen una señal. Y la Torah los especifica, y yo le acabo de dar las especificaciones. O sea, no es como que también nos dejaron así, por el aire, cuáles se pondrán y cuáles no. Descúbranlo ustedes. No. La Torah nos dice con claridad, los que tengan estas, sí. Todos los demás, no. Así de simple. Y si ponemos atención en cómo se han desarrollado los animales en la humanidad, de los que la Torah nos dice que podemos comer, hay más cantidad de cada uno de ellos. Y de los que no, hay menos cantidad. Por ejemplo, en el mundo hay más cantidad de vacas que de tigres, más cantidad de pollos que de águilas. ¿Sí? Y luego dice, así, aquella persona, ¿sí? Dice Beginkaj, dice así, Colmaan de Agil, Meinón de Atián, Mesitrat da, ¿cierto? O sea, toda persona que coma, ¿cierto? Del lado oscuro, del lado de la impureza, no solo profana su cuerpo, está Behu, dice, Besaiv lenavshei de Atie Mesitra de Jiyá. Dice que profana su alma, la cual proviene del lado de la vida. Y esto es muy interesante, porque lo que nos dice es que el asunto es que nuestra alma, el alma humana, proviene del lado de la vida. ¿Sí? Y por lo tanto, si le damos a nuestro sistema alimento, y vamos a profundizar en esto ya, que proviene del otro lado, es como mezclar tierra con agua. ¿Qué haríamos? Simplemente, como dice ahí, profana. La palabra, yo ocupé la palabra profana, no se me ocurrió otra, pero es como contamina, daña, como que desecra, no se me ocurre otra. Como si algo sagrado lo hiciéramos no sagrado. Pero que me vayan siguiendo. Entonces, el Ari, en su grande explicación, explicando el Zohar, nos explica varias razones, varias cosas de esto. Nos explica, por ejemplo, por qué originalmente no se podía matar animales para comer. No que no se podía comer los animales. De hecho, se podía comer si un animal se moría por sí solo, se podía. Antes. ¿Antes de qué? ¿Quién sabe cuál fue el suceso clave que cambió todo? Que dijo, antes no se podía, ahora se puede. Antes había que esperar que el animal se muera solo y te lo podías comer. Ahora sí que quieres comer, lo puedes matar. Muy bien, Dafne, el Mabul, el diluvio. Tras el diluvio, ¿sí? Que mató a muchos seres animales, qué sé yo, hay una explicación. Y esto lo pueden leer en Bereshit 9, en Génesis 9, para que lo lean por su propia cuenta. Se crea como un contrato, un pacto entre la humanidad y el Creador. Y una de las cosas que dice que matarás a los animales para comerlos, pero incluye de inmediato, o sea, una mitzvah, si vas a comer un animal, mátalo, o sea, no te lo comas vivo, no lo dañes vivo, pero dice que su sangre, que es su alma, no lo comerás. Eso dice ahí. Y en todas las veces que se menciona, también cuando después en Vayikra, en Levítico, se dan las instrucciones de presentar una ofrenda, dice, la carne, ¿cierto? La llevará para la ofrenda, pero la sangre la tirará a la tierra, porque es el nefesh. O sea, si bien se nos dice, estos animales pueden matarse para comerlos, no te puedes comer su sangre. Te tienes que comer su carne, pero no su sangre, porque en su sangre está el nefesh, igual que en la nuestra. O sea, independientemente de que se nos diga, si puedes comer la carne de ese animal, no comas su sangre, porque el nefesh no es tuyo, el nefesh es divino, es una esencia divina. Entonces nuestra alma es divina, ¿sí? Y los animales también tienen una esencia divina, una esencia espiritual. Por supuesto, no estamos diciendo que los animales no tienen alma, tienen alma. De hecho, el Ari dice que si bien los animales solo tienen nefesh y ruach,
tienen todos los grados del alma dentro de Nefesh y Ruach. O sea, tienen una parte instintiva, Nefesh, que nosotros también la tenemos, y tienen Neshama de Nefesh, Ruach de Nefesh, Nefesh de Nefesh. O sea, tienen una parte intelectual del instinto, una parte emocional del instinto, y el instinto mismo. Y esto lo podemos ver en los animales, ¿cierto? Habita que los animales son cariñosos, juegan, se defienden, sobreviven, luchan, etc. Y también tienen ruaj, tienen el aspecto emocional. O sea, tienen un neshama de ruaj, o sea, un aspecto emocional. Por ejemplo, pueden reconocer a las personas que aman o a otros animales que aman. Tienen un ruaj de ruaj, o sea, una capacidad de conectar emocionalmente con otros. Por eso que los que tienen... ¿Quién tiene aquí mascota? Perro, gato, ratones, no sé, algún mascota. ¿Siente que su mascota está conectado con usted, que lo reconoce, que lo quiere, que lo ama? Sí, los animales tienen esas cualidades. ¿Mm? O alguien que siente que su animal lo odia o está enojado con él. Por ejemplo, yo creo que el gato de mis papás me tiene mala. Yo lo veo y con su cara como que me lo dice y yo lo siento. Porque tiene un nivel de emoción. Ya, en eso estamos de acuerdo. En eso somos iguales. Nefesh con todos sus componentes, Ruach con todos sus componentes. El humano tiene un grado más, Neshama, intelecto. Y tiene Neshama de Neshama, Ruach de Neshama, Nefesh de Neshama. El animal no. Pero lo que nos está diciendo el Zohar es que algunos animales, su estructura espiritual, o sea, su Ruach y su Nefesh, antes de pasar a este mundo, pasaron por la Sitra Ajra, por el lado oscuro. Por lo tanto, su composición energética es de origen fragmentado. ¿Sí? Llamémosle oscuridad. O sea, vamos a decir, son partículas espirituales que están oscuras, en vez de ser sefirot, que son luces que transfieren luz, son clipot. Son vasijas que no transfieren luz, sino que solo absorben luz. ¿Sí? Contaminan. Son como energía parásita. Entonces, pregunto, ya sabemos cuándo, el diluvio. ¿Por qué creen ustedes que luego del diluvio se le dijo al hombre, ok, ahora puedes matar a los animales y te los puedes comer sin hacerlos sufrir, pero no te comas la sangre? Ya lo de la sangre ya lo explicamos, ¿por qué no? Pero ¿por qué creen que en ese momento al ser humano se le dio esta instrucción? Siempre pudo comerlos, pero ahora se le permitió matarlos para comerlos, o sea, de acuerdo a su necesidad. ¿Por qué creen ustedes que se le permitió? Hay un fenómeno muy interesante que explicar aquí. Tenemos tiempo todavía, que bueno, pensé que era más tarde, a ver si tenemos 15 minutos. ¿A alguien se le ocurre? ¿A nadie? ¿O no quieren opinar? Recuerden que no hay respuestas equivocadas. Bueno, me gustó la respuesta del Leonel. ¿Había más humanos que animales muertos? En verdad, no había animales. No había animales. Los únicos animales que habían los que estaban en el arca. Todos los demás animales estaban ahogados. ¿Sí? Por otro lado, no había vegetación disponible tampoco. Estaba toda quemada por el agua hirviente del diluvio. ¿Sí? Ya, eso es lo literal, ¿cierto? Digamos en lo, en lo literal. Robinson dice, ¿se había generado purificación? Pregunta. Lo que ocurrió, lo que ocurrió es lo siguiente. El diluvio, de acuerdo a la explicación que esto lo explica Larí. Ahora, antes de que sigamos, quiero hacer una pregunta que es general, pero creo que tiene que ver con esto y con conocimiento cabalístico general. ¿Ocurrió el diluvio de verdad? ¿Sí o no? ¿O es solo una historia simbólica que la Biblia toma para explicarnos cosas? ¿Qué creen ustedes? Y luego volvemos al otro tema. ¿Sí? Claro que ocurrió.
¿Fue en todo el mundo? No lo sabemos, pero ocurrió. O sea, yo conozco por lo menos 9 culturas distintas que cuentan la misma historia, con un personaje distinto que es el héroe que salva a todos, desde los sumerios, los acadios, los hebreos, los mapuche, los cherokee, la cultura nórdica, como de allá de Asgard, desde los vikingos, todo ello. Ocurrió. ¿Qué ocurrió? El Talmud lo menciona y el Arín lo explica, el Pirkei de Rabbi Eliezer también lo dice, que la capa de agua que cubría la tierra en ese momento, de la que hoy la ciencia habla, que hacía que la tierra tuviera un clima primaveral constante, o sea, era una capa de agua, como gaseosa, digamos, que hacía que era como un cristal, por decirlo así, que hacía que la tierra fuera como un invernadero. Entonces era como aquí clima ideal, así como en la primavera, solcito, rico. ¿Mm? Fue la que cayó sobre la tierra. Entonces la naturaleza humana quedó más expuesta a los rayos del sol y a lo que ocurría afuera. Por lo tanto, el ser humano fue debilitado y necesitó, ¿cierto?, recurrir a la ayuda, no solo de la parte proteína cárnea del animal, sino a la energía del animal, que es más fuerte por naturaleza que el ser humano, que sobrevive más con menos, que tiene una fuerza especial. ¿Mm? Ahora, esto de animal puro e impuro, apto o inapto, no tiene que ver solo con si se puede comer o no, porque la determinación o la clasificación de decir este es puro y este no, es dada antes de que el arca de Noé, ¿cierto?, se llene de los animales. El Creador le dice, de cada animal que no es puro, sube una pareja. Y la gente se quedó, no, una pareja de cada uno. Pero no es la que la Torá dice. ¿Qué dice la Torá de los animales puros? ¿Alguien sabe cuántos subieron? No te me adelante, Robinson, lo voy a explicar. Justo lo tenía ahí en la clase. Pero esta pregunta, ¿cuántos animales subieron de los puros? Porque de los impuros, de los inaptos, subió una pareja de cada uno. 2 elefantes, 2 leoncitos, 2 tigres, 2 cocodrilos, 2 hipopótamos. De los puros, vacas, ovejas, pollos, cabras, ciervos, bisontes. ¿Cuántos subieron de cada uno? ¿Alguien sabe? Esto es muy interesante. No fueron 2 parejas como todo el mundo cree, que fueron solo parejas. Vamos a esperar a ver si alguien sabe. Vamos a esperar unos segundos nomás. Si no, yo lo sigo nomás. No, bueno. 7. 7 parejas. De cada animal no apto, impuro, el Creador dijo, una pareja. Una pareja. Del animal puro, 7 parejas. O sea que teníamos 2 leones por 14 vacas. 2 tigres por 14 ovejas. 2 hipopótamos por 14 pollos. O sea que mucha más cantidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los hacía ser aptos? ¿Para qué eran aptos si todavía no se comían? ¿Para qué eran aptos? Eran aptos como sacrificio. Eran aptos porque tenían una energía especial que al liberar esa energía se podía generar una conexión espiritual. En el templo posterior, en el tiempo de Moisés, los únicos animales que se podían llevar a sacrificar eran animales aptos, porque la energía del animal tenía como es pura, como pertenece al lado de la vida, tiene capacidad de generar una conexión espiritual. Entonces lo que se le indicó al hombre después de Noé es que esa energía que podía usarse para generar una conexión espiritual a través de un ritual, va a poder traerla a ti, a tu ser, a través de la ingesta del animal. O sea, es una forma de adquirir una energía potencial de conexión. Atraemos la luz que hay en ese animal a nuestro ser.
al comerlo. Ahora, para que esto ocurra, ¿cierto? Tiene que pasar algo en nosotros también. Esto es muy importante. Esa es una explicación. La otra parte tiene que ver con lo que dijo Simón delante, que fue muy interesante, que dijo que tenía que ver con las reencarnaciones. También tiene mucho que ver. A partir del diluvio, murieron muchísimas personas. Y muchas de esas personas eran muy malvadas. En las siguientes generaciones, por primera vez en la historia, comenzaron almas a poder encarnar en animales, a bajar de grado, por consecuencia de lo que habían hecho. Entonces, cuando un animal, ¿cierto?, que tiene una encarnación, para liberar a la encarnación de ese animal, el animal tiene que morir. Y cuando la persona lo come, puede liberar las chispas de esa alma, de ese animal. El Ari dice que comemos carne, y aquí esto es muy importante para que lo entiendan, que comemos carne para elevar la energía que está en la carne, ya sea el animal, que tiene esta energía especial, que nos da a nosotros una fuerza especial, y elevarla al nivel humano, para poder a través de la Neshama elevarlo, pero además si es que hubiese en esa carne un alma humana, a través de nuestro proceso la elevamos también, le damos la otra oportunidad a ascenderla. Pero lo interesante es que dice el Ari, que los tontos no coman carne. Lo dice así. A mí me dio mucha risa cuando lo leí la primera vez. Dice que los tontos no coman carne. ¿Por qué? Porque significa, o sea, lo que está queriendo decir es que el que no tenga la conciencia de que comer carne es un proceso energético que contribuye a la liberación de energía para elevar esa energía a otro nivel, a un nivel de tikkun, que mejor no coma, porque no tiene ningún sentido comerla si no entiende eso. ¿Sí? O sea, si va a comer carne, entienda que lo que está haciendo es un proceso energético. Y el mismo Zohar, en esta misma porción, un poco más adelante nos dice que el comer, y no solo la carne aquí, el comer, frutas, verduras, etc., el acto de comer es similar energéticamente al acto de llevar una ofrenda al altar del templo. Por lo tanto, es un acto espiritual. Por lo tanto, para que el proceso, aquí ya no hablamos de animales puros o impuros, para que el proceso de comer sea apto, sea efectivo, sea positivo, la persona tiene que bendecir. Bendecir, porque al bendecir, esto es muy importante, se pone su vasija en la sintonía de esa energía que va a recibir. Y así al comerlo, esa energía entra, se hace parte de él, se hace parte de su sistema, se eleva. Si no, esa energía se pierde y vuelve al sistema acá y no se eleva. La persona tiene que bendecir antes de comer, para ponerse en sintonía y liberar la chispa del alimento. Entonces al comerlo lo integra a su sistema. Espero que se entienda hasta acá. Ahora quiero ir a la última parte. ¿Sí? A la última parte. Que es: así aquella persona que come de aquellos que provienen del lado impuro, o sea, la persona que come animales impuros, como chancho, como conejo, como mariscos, como camarones, cualquiera de esos, no solo profana su cuerpo, o sea, ya aclara que para el cuerpo es malo, y hay pruebas, ya se han dado pruebas, miles de gente muriendo de triquinosis, gente contaminada con químicos por comer marisco, muertes, sino que profana su alma. Pero lo interesante es que hay que entender de qué alma habla acá. ¿Sí? Nos quedan minutos, ¿no? Así nos queda. ¿De qué alma habla acá? No habla de toda el alma, ¿sí? Porque no ocupa la palabra Neshama, ni ocupa la palabra Ruach, sino que dice Nafshe, el Nefesh. ¿Sí? O sea, el alma pura de uno, que es la Neshama, el alma sagrada, no se contamina con nada porque es sagrada, es parte de la luz. Pero el Nefesh de la persona, del humano, también proviene del lado de la vida, igual que el Nefesh de la vaca, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando la carne de la vaca, ¿cierto? Que viene del lado de la luz, su energía viene del lado de la luz, se une a ti,
No hay ninguna. De la vida, de la vida. A zonas afines tú la puedes conducir y la puedes usar esa energía en tu vida. Si viene del otro lado, por ejemplo, de un tigre, o de un lobo, o de un mono, o de un cerdo, lo que haces es mezclar a tu alma, que es tu nefesh, que está en tu cuerpo, que es tu energía vital, para que lo entiendan. El nefesh, aquí hay dos personas que son sanadores pránicos en el grupo. Sé que también hay gente que sabe Reiki, sé que hay gente que ha practicado Tai Chi, sé que hay personas que conocen el Tikkun Nefesh. Nefesh, Ki, Chi, Prana, es lo mismo, energía vital. Cuando comemos animales que son impuros, contaminamos nuestra energía vital con energía de otra frecuencia, con energía con ruido. Es como que tuviéramos un fluido puro de agua cristalina y le tiráramos barro entre medio. Se contamina todo. Y lo que pasa en nosotros es que empezamos a conducir energía más pesada, más densa. ¿Qué hace esta energía? Taponea nuestros canales espirituales, que son de los cuales depende que fluya la energía para llenar nuestras vasijas. ¿Cuáles canales? Los asociados al Nefesh, que son principalmente los que conectan Tiferet, la parte emocional, con Netzach, con Hod, con Yesod y con Malhut. O sea, lo que tiene que ver con la trascendencia. Y fíjense con esto, las implicaciones que tiene con la trascendencia, con la capacidad de evolucionar. ¿Sí? Tiene que ver con la capacidad de reflexionar y comprender que Hod tiene que ver con la energía sexual, por lo tanto con la capacidad de relacionarse con otro, que es también la capacidad de generar dinero, la capacidad de generar relaciones románticas, amorosas con otro, y la capacidad de entender, que viene de Yesod, y Malhut, la capacidad de manifestar en este mundo lo que tiene dentro. Todos los niveles que conectan la sefirot a nivel de Nefesh, desde cierto Netzach, Hod, Yesod y Malhut, los canales se taponean con esa energía. Y todos los procesos que pasan por ahí, que además tienen que ver con 4 niveles de emoción, que son la confianza, la sinceridad, la verdad y la humildad, se bloquean y nos cuesta relacionarnos, nos cuesta confiar, nos cuesta ser sinceros, nos cuesta descubrir nuestra propia verdad, nos cuesta ser humildes. De hecho, la mayoría de la gente que está en esta parada de no, yo no como carne, no sé qué, o yo como de todo, me da lo mismo, tal, Dios lo limpió todo, es gente muy poco humilde, gente que se cree que se la sabe toda. Los que no comen carne y los que comen carne impura también. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso quiere decir que profana su nefesh. A que lo que hace es que hace que su nefesh sea denso, es como que generara colesterol espiritual, ¿sí? Y sus canales se taponean. Y de hecho, lo que dice Robinson, si nos relacionamos con otro así, no solo en la sanación, no, con otra persona, transmitimos esa impureza al otro. Por eso es tan importante, y no solo tiene que ver con la salud física. Me acuerdo que una vez escuché a una persona decir, ay, bueno, pero es que antes el chancho era salvaje, pero ahora los chanchos los crían en una granjitas, comen puras cosas bonitas. No, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la naturaleza espiritual del animal, que es del árbol, o sea, del lado de lo negativo. Y que tiene su función, y que tiene su propósito, y que no pasa nada. No que sea malo, que sea sucio como sucio, sino que no es afín con nosotros. Y es básicamente como si escogiéramos comer plantas venenosas, o como si escogiéramos comer algo envenenado, pero a nivel también espiritual, que nos contamina al nivel de Nefesh, y por lo tanto bloquea toda nuestra zona inferior del árbol de la vida. Elija hacerlo. Yo sé que hay muchos que todavía les cuestan algunas cositas, que los marisquitos, que el chanchito cada tanto. Elíjalo. Elija la vida, no elija la muerte. Y va a ver cómo hay cosas que se empiezan a liberar en su vida. La abundancia, el amor, etcétera, etcétera. Bien, estamos en la hora. Espero que esta clase haya sido buena para ustedes. Vamos a hacer una pequeña meditación antes de que concluyamos. Por favor, cierren sus ojos. Vamos a hacer una inspiración profunda para integrar este conocimiento. Al exhalar, todo lo que hemos hablado se hace parte de nuestro sistema.
Y nos mantenemos respirando de esa manera, integrando las ideas principales que hemos aprendido hoy, a partir de las cuales recordaremos todas las ideas secundarias que hemos aprendido hoy. Podemos siempre escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Se nos da el consejo de escoger la vida y la bendición. Y se nos instruye a través de los alimentos, de cómo escoger la vida y la bendición a través de los alimentos. Conectamos con la decisión de elegir alimentarnos de manera apta, de manera pura, para traer limpieza y purificación a nuestro cuerpo y a nuestro nefesh. Hacemos una última inspiración para integrar todo este conocimiento y liberamos lentamente. Y vamos abriendo nuestros ojos. Bien, espero que esta clase les haya sido útil, que esta clase les sea óptima. Nos pasamos un poquito de la hora. Si alguien tiene preguntas, por favor, mándemelas a mí al WhatsApp o por mail, por favor. Eso, muchas gracias por estar. Veo mañana a los que están en numerología, veo el miércoles a los que están en la escuela de secretos. La próxima semana tenemos la luna nueva de Virgo, atentos, ya nos viene el tiempo y ya nos viene de ahí, nos queda solo un mes hasta Rosh Hashanah, el año nuevo, que es muy importante, así que manténganse atentos, por favor. Un gran abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.